¿Puedes creerlo? Hubo una época en la que unos pocos acordes bastaban para reconocer una canción, encender la emoción y transportarnos a otro tiempo. Los riffs de guitarra del rock en español marcaron generaciones enteras, siendo la puerta de entrada a himnos que aún viven en nuestros recuerdos. No eran solo sonidos, eran identidad, rebeldía, juventud. Hoy viajamos al pasado para revivir esos riffs inolvidables que aún resuenan en el alma. Prepárate, porque lo mejor está por comenzar. ¡Comencemos! Número 10. Rayando el Sol, de Maná. Pocos riffs han sido tan instantáneamente reconocibles en el mundo del rock latino como el rasgueo inicial de Rayando el Sol. Lanzada en 1990 como parte del álbum Falta Amor, esta canción marcó el despegue internacional de la banda mexicana Maná, convirtiéndose en su primer gran éxito y en un himno de amor y desesperanza. El riff introductorio, tocado por el guitarrista Ulises Calleros, es sencillo pero magnético. Una secuencia de acordes melancólicos que, combinados con la voz rasgada de Fer Olvera, crean una atmósfera íntima, casi confesional. Lo interesante es que la canción fue escrita en un momento de incertidumbre para la banda, tras varios rechazos discográficos y cambios de formación. Fue grabada con recursos limitados, pero con una pasión que traspasa los años. Rayando el Sol no solo catapultó a Maná a la fama en toda América Latina, sino que también consolidó una fórmula sonora que los haría inconfundibles. Letras emocionales, guitarras limpias y un ritmo envolvente. Alcanzó posiciones destacadas en las listas latinas de Billboard y, con el tiempo, se convirtió en una de las canciones más versionadas del grupo. Hoy, escuchar su riff inicial sigue siendo suficiente para que miles de fanáticos canten a coro. Una prueba irrefutable de que, a veces, la sencillez es la forma más pura de eternidad. Número 9. La célula que explota, Caifanes. Desde sus primeros acordes de guitarra limpia, oscuros y melancólicos, la célula que explota transmite un magnetismo difícil de explicar. Este riff inicial, tocado por Saúl Hernández, no solo es el alma del tema, sino también uno de los momentos más icónicos del rock alternativo mexicano. Lanzada en 1989 dentro del álbum Caifanes 2, también conocido como El Diablito, la canción mezcla influencias del post-punk británico con elementos profundamente latinos. Inspirada en el amor prohibido y el desgarro emocional, la letra se entrelaza con una melodía en la que el riff sirve como ancla emocional. Saúl Hernández y Alfonso André, en plena evolución creativa, lograron capturar un sentimiento de desesperación y belleza en equilibrio. La guitarra eléctrica se convierte en un lamento contenido que acompaña una voz desgarrada, casi ritual. Aunque no fue el mayor éxito comercial del grupo, la célula que explota adquirió un estatus de culto inmediato. Se convirtió en indispensable en cada concierto y fue adoptada por toda una generación que se identificaba con su lírica críptica y su estética sombría. El riff sigue siendo reproducido por bandas emergentes y su legado se conserva intacto más de 3 décadas después. Un riff que no solo se escucha, sino que se siente en el pecho. Una explosión emocional que nunca deja de resonar. Número 8. Cuando pase el temblor, Soda Stereo. Un zumbido hipnótico, casi tribal, abre esta joya del rock latinoamericano. El riff de Cuando pase el temblor no es agresivo ni veloz, pero sí profundamente envolvente y original. Lanzada en 1985 dentro del segundo álbum de Soda Stereo, Nada Personal, esta canción representó una evolución en el sonido de la banda, fusionando el post-punk con ritmos andinos y electrónicos. La guitarra de Gustavo Cerati se desliza con una cadencia misteriosa, acompañada por secuencias rítmicas que evocan movimientos sísmicos.
una metáfora directa de los temblores emocionales que explora la letra. El riff, basado en acordes simples y efectos de delay, crea una atmósfera que mezcla tensión y belleza, como si algo estuviera a punto de quebrarse y renacer. Lo interesante es que Cerati escribió esta canción influenciado por sus viajes a Bolivia y por la mística de los paisajes altiplánicos. El videoclip, grabado en las ruinas de Tiwanaku, reforzó ese imaginario poderoso. Aunque al principio desconcertó a algunos oyentes por su propuesta vanguardista, con el tiempo se convirtió en una de las composiciones más queridas de Soda Stereo. El riff sigue vigente, siendo reinterpretado por nuevas generaciones y recordado como una pieza maestra que rompió moldes. Es un eco que aún vibra, mucho después de que haya pasado el temblor. Número 7. Número 7. Lamento boliviano. Enanitos Verdes. Que los viajantes se van a... Basta escuchar los primeros segundos para saber de qué canción se trata. Ese riff de guitarra acústica, acompañado por un ritmo cadencioso y casi tropical, se ha convertido en uno de los más reconocibles del rock en español. Lamento boliviano, lanzada en 1994 por la banda argentina Enanitos Verdes, dentro del álbum Big Bang, es un ejemplo claro de cómo un riff aparentemente sencillo puede transformarse en un fenómeno cultural. Lo curioso es que esta canción no es original del grupo. Fue compuesta en 1986 por la banda Alcohol Etílico, pero Enanitos Verdes le dieron una nueva vida con una versión que se volvió masiva. El guitarrista Felipe Stati ideó un acompañamiento acústico que, lejos de ser complejo, logra capturar una mezcla de nostalgia, resignación y belleza que encaja perfectamente con la lírica. El tema escaló rápidamente en los rankings latinoamericanos y se transformó en un himno generacional. Su riff fue cantado, tocado y versionado en varias reuniones y conciertos durante décadas. Incluso hoy sigue sonando como parte de la memoria colectiva de millones. Lamento boliviano es la prueba de que un buen riff no necesita virtuosismo, sino alma, y esta introducción tiene de sobra. Cada nota resuena como una confesión, como un grito callado que, sin buscarlo, se convirtió en eterno. Número 6. Triste canción, El Tri. ¡Hacen el amor! Hay riffs que nacen del alma, y Triste canción es uno de ellos. Con su intro desgarradora y melancólica, esta pieza emblemática de El Tri se convirtió en una de las baladas más poderosas del rock urbano mexicano. Lanzada en 1985 dentro del álbum Simplemente, marcó un antes y un después en la carrera de la banda liderada por Alex Lora y en la historia del rock en español. El riff, interpretado por Rafael Salgado en la armónica y Sergio Mancera en la guitarra, se funde en una mezcla de blues profundo y dolor existencial. Desde el primer acorde, se siente una sinceridad brutal, casi confesional. La canción nació en medio de tensiones personales, y la letra escrita por el propio Lora habla de una despedida imposible de superar. Ese lamento se ve amplificado por el riff, que actúa como un eco de la tristeza contenida. Pese a su tono íntimo y sombrío, Triste canción se convirtió en un éxito masivo, especialmente entre los sectores populares. Fue coreada en estadios, bares y calles, convirtiéndose en símbolo de desahogo y resistencia. La canción no solo consolidó a El Tri como íconos del rock mexicano, sino que también abrió camino a un estilo crudo, directo y sin adornos. Hoy, su riff sigue doliendo, y eso lo hace inolvidable. Número 5. En algún lugar. Duncan Du. Olvidaron construir. En medio de los años 80, cuando el rock español se debatía entre la movida madrileña y el pop sofisticado, surgió una melodía sencilla que se grabó a fuego en la memoria colectiva. En algún lugar, lanzada en 1987 por el dúo Duncan Du e incluida en su disco Canciones, inicia con un riff de guitarra acústica tan melancólico como reconocible. Es una entrada tímida, casi susurrada, pero cargada de una emoción profunda. El riff, creado por Diego Basallo y Mikel Erenchun, bebe del folk británico y del rock suave de los años 60. No hay grandes alardes técnicos, pero sí una construcción melódica impecable,
que transmite ternura, nostalgia y una cierta inocencia que parecía perdida en la década. La canción fue grabada con un enfoque minimalista, dando protagonismo a las guitarras limpias y a la voz íntima de Mikkel. En algún lugar, se convirtió en un fenómeno inesperado. Cruzó fronteras, llegó a Latinoamérica y ganó el corazón de jóvenes y adultos por igual. Su riff inicial ha sido reproducido, adaptado y versionado innumerables veces, especialmente por músicos aficionados que buscan conectar con su lado más sentimental. En una época de excesos y estridencias, este riff nos recordó que la belleza también puede venir de lo simple, y que, en algún lugar, todos guardamos un recuerdo con esta canción. Número 4. Entre dos tierras de Héroes del Silencio. Tanto la boca para. Desde los primeros segundos, una tormenta de guitarra eléctrica irrumpe con fuerza. Es el riff de Entre dos tierras, uno de los más imponentes e intensos de todo el rock en español. Lanzada en 1990 como parte del álbum Senderos de Traición, esta canción catapultó a Héroes del Silencio a la fama internacional, convirtiéndose en un himno generacional que aún hoy estremece. El riff, compuesto por Juan Valdivia, es una explosión de acordes con distorsión calculada, eco de influencias del hard rock británico y del post-punk europeo, pero tiene algo único, una épica emocional que se arrastra como un huracán contenido. La guitarra no solo introduce el tema, sino que lo domina, arrastrando al oyente hacia un territorio oscuro, poético y visceral, donde la voz de Enrique Bunbury encuentra un terreno fértil para la intensidad lírica. La canción fue grabada en los estudios Quirios en Madrid, bajo la producción de Phil Manzanera, de Roxy Music, quien pulió cada detalle hasta lograr un sonido internacional. El riff fue tan poderoso que se volvió símbolo del estilo de la banda, elegante, sombrío y emocionalmente desbordado. Entre dos tierras no solo fue un éxito en España, sino también en Alemania y América Latina. Hoy, su riff sigue siendo uno de los más tocados por guitarristas aficionados y profesionales. Es energía pura, traducida en música. Número 3. De música ligera, de Soda Stereo. Sigo aguardando el temblor. Con solo 4 acordes iniciales, de música ligera desata una tormenta emocional que ha atravesado generaciones. Lanzada en 1990 como parte del disco Canción Animal, esta canción se convirtió no solo en el mayor himno de Soda Stereo, sino también en una de las piezas más icónicas de todo el rock en español. Su riff de guitarra es directo, vibrante y pegajoso, capaz de encender un estadio entero en cuestión de segundos. Compuesto por Gustavo Cerati, el riff tiene una estructura simple, pero una ejecución precisa y elegante. La guitarra eléctrica combinada con una base rítmica enérgica construye una introducción inolvidable que parece condensar la esencia del pop rock noventero. La inspiración provino de los sonidos británicos de los 80, especialmente The Cure y The Police, pero adaptados al ADN latinoamericano. Cerati reveló en entrevistas que la canción fue escrita en una sola noche y que desde el primer ensayo con la banda supieron que era algo especial. De música ligera no tardó en escalar posiciones en los rankings y fue adoptada como canción de cierre en todos los conciertos de la banda. El grito "Gracias totales", con el que Cerati se despidió en su último show en vivo, aún retumba en la memoria colectiva. Este riff no solo es música, es parte de la historia de un continente. Breve, poderoso y eterno. Número 2. Persiana Americana, de Soda Stereo. Hay riffs que no se escuchan, se graban directamente en la piel. El de Persiana Americana es uno de ellos. Lanzada en 1986 dentro del álbum Signos, esta canción consolidó a Soda Stereo como la banda más influyente del rock en español de los años 80. Y todo comienza con ese riff agudo, acelerado y preciso, que se convirtió en el emblema sonoro de una generación. La introducción, obra maestra de Gustavo Cerati, combina técnica y emoción con un ritmo entrecortado que desde el primer segundo impone tensión y urgencia. Inspirado en la estética del New Wave y el post-punk británico, el riff funciona como una alarma emocional. Avisa que algo importante está por suceder.
Y efectivamente, lo que sigue es una explosión de lírica urbana, sensual y observadora, con una producción pulida y moderna para su época. Persiana Americana fue grabada en Buenos Aires, bajo la producción de Zeta Bosio y Gustavo Cerati, con arreglos minuciosos que elevaron el sonido del grupo a estándares internacionales. Alcanzó el primer puesto en numerosos rankings y se convirtió en uno de los temas más solicitados en conciertos durante décadas. Su riff inicial sigue siendo una prueba de fuego para guitarristas aficionados y un símbolo indeleble del rock latino. Es un fragmento de electricidad pura que aún hoy sacude la memoria y el alma. Número 1. Maldito Duende, Héroes del Silencio. Oscuro, envolvente, casi místico. Así es el riff de Maldito Duende, una obra maestra del rock en español que trasciende el tiempo. Lanzada en 1990 como parte del legendario álbum Senderos de Traición, esta canción se convirtió en una declaración de principios de Héroes del Silencio y en uno de los himnos más intensos y profundos del género. El riff inicial, creado por Juan Valdivia, es una línea de guitarra etérea y obsesiva que se repite como un mantra. A diferencia de otros riffs estridentes, este hipnotiza, flota en el aire como una sombra melancólica que arrastra al oyente hacia un universo introspectivo. La guitarra se funde con una base rítmica densa y con la voz grave y magnética de Enrique Bunbury, creando una atmósfera única que combina poesía, dolor y espiritualidad. El proceso de grabación fue meticuloso. La banda buscaba un sonido más maduro y elaborado, y encontraron en este tema la síntesis perfecta entre lirismo gótico y rock de alto voltaje. El riff no solo abre la canción, la define, es su columna vertebral emocional, su sello sonoro. Maldito Duende fue un éxito instantáneo en España, Alemania y América Latina, y con el tiempo, su riff se convirtió en uno de los más respetados y versionados del rock en español. Escucharlo es volver a un lugar sagrado, donde la música se convierte en misterio. Aunque el tiempo ha pasado, estos riffs siguen vivos, latiendo con la misma intensidad que el primer día. No fueron simples notas, fueron llamas que encendieron una generación entera. Cada acorde, cada rasgueo, marcó historias, emociones y recuerdos que aún perduran. Volver a escucharlos es como reencontrarse con una parte de uno mismo. ¿Y tú? ¿Cuál de estos riffs hizo temblar tu mundo? Cuéntanos en los comentarios y revive con nosotros la magia eterna del rock en español.